¿A quién le gusta llevar la contraria, hermanos? Levante la mano. Se vale, no le haga, no solamente le haga como el hondureño así. Le va familiarizado con esto. La contraria es esa práctica que normalmente nosotros hacemos inconscientemente o conscientemente. Ese desacuerdo, ese que nos gusta argumentar, que muchas veces, aunque no tengamos la razón, nos gusta llevar la contraria. ¿Se ha dado cuenta de eso? Se cree, hermanos, científicamente, que las mujeres, no, esa no, mentira, no sé si usted se ha fijado de niño, hermano, cuando a un niño le dice, no lo hagas, siempre pregunta, ¿por qué? Y no hagas esto, y lo primero que hace es hacer lo que se le dijo, lo que le prohibieron es lo primero que hacemos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque es nuestra naturaleza, posiblemente nuestra naturaleza pecaminosa. Pero como le comentaba, hermanos, esto está muy apegado a nosotros. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, y es unos personajes bíblicos que le llevaron la contraria a Dios. Y está en el libro de Jonás. Dale un clic, hermano. Jonás capítulo 1, verso 1 al 3, va a aparecer en pantalla. La palabra del Señor vino a Jonás. Vamos a hablar de Jonás. Hoy le voy a comentar un poquito de Jonás, hermano. ¿Cuántos saben la historia de Jonás? Jonás, el que no le hizo caso, ¿se acuerda de eso? ¿Y se lo tragó quién? No, hermano, no fue una ballena. Jonás, hermano, miren, nos encontramos con un profeta de Dios, el famoso Jonás. Este tipo, hermano, Jonás, Dios le dio una orden. Cuando empezamos a leer desde el versículo 1, Dios le dice a Jonás, quiero que vayas y le comuniques al pueblo de Nínive que el pecado de ellos ha llegado a mi vida. Era fácil, ¿no? Pero, ¿qué sucede, hermanos? Le digo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero entonces Jonás, dice el 3, en vez de ir a hacer lo que le ordenó, ¿qué hizo Jonás? Huyó. Dijo, bueno, aquí estamos bien, bajó de su pueblo, llegó a Jope, se paró en el puerto, y el primer barco, hermano, en ese entonces, hermano, no había Rapidito, no había Uber, no había nada. Escúcheme lo interesante de eso. Dios habla directamente con Jonás y le dice, quiero que vayas y que le digas que están mal. ¿Había un problema con eso, hermanos? Si esta tarde yo le mando a decir a usted, vaya, dígale a aquel hermano que está atrás, que está mal lo que está haciendo, ¿usted iría a decírselo? Si Dios se lo está ordenando, usted iría, ¿verdad? ¿Y qué tan difícil es? Oye, estás mal. No lo digo yo, lo dice Dios. Eso era todo. Pero Jonás se quiso complicar un poquito. Muchas veces eso nos pasa a nosotros cuando nos llevamos la contraria, nos complicamos. Puede ser la pared blanca, pero usted la quiere ver amarilla y dice que es amarilla y empezamos a pelear. Amarilla, blanca, pero era como llegar. O usted tiene sucios los lentes, o yo los tengo, pero algo está en mal. Y Jonás, hermanos, en vez de ir a hacer lo que Dios le estaba enviando a hacer, decidió huir y agarró hacia el otro lado y se subió en la barca. Le voy a contar un poquito de la historia, el contexto. Se sube a este barco y normalmente, hermano, iban varios, lo que era toda la tripulación, eran personas que adoraban diferentes dioses. Y tras que se sube, Jonás lo primero que hace, hermanos, es meterse bajo la barca. Allá a lo profundo estaban los dormitorios. Y empezó a dormir tranquilamente. Mientras dormía, la Biblia dice que una gran tormenta empezó a azotar el mar, y era tan fuerte que las aguas del mar estaban a punto de destruir esa barca. En el momento, hermanos, todos los que estaban en esa tripulación empezaron a orar a sus dioses y a decir, bueno, sálvanos, guárdanos, y empezaban a adorar a todo lo que podían. En ese momento se da cuenta el capitán que no estaba Jonás, el que había pagado bien por irse, porque les había contado la historia. Les había dicho que estaba huyendo de Dios. En ese momento baja y mira a Jonás bien dormido en medio de la tormenta. Jonás dice, mi Dios es el hacedor de los cielos y la tierra y el mar y todo lo que habita. Y en ese momento dice la Biblia que todos tuvieron temor, porque dicen, entonces es culpa de este brother. Así que levántate, porque mire, hermanos, empezaron en la barca a tirar todo lo que llevaban, toda la mercadería que llevaban, empezaban a tirar, y el mar más se enfurecía, más se enojaba, y Jonás estaba tranquilo. Lo suben, la tripulación se pone, bueno, vamos a ver. Ellos ya sabían, tenían sospecha de que era por Jonás, pero dice, vamos a ver qué pasó, quién es el culpable aquí. Y en ese momento tiraron suerte, dice, y todo cayó sobre Jonás. Y Jonás dice, bueno, sí, yo soy de la culpa. Es seguro que si ustedes me arrojan al mar, todo esto se calma.
Aún así la Biblia dice que los hombres decidieron en ese momento empezar, hermanos, a tratar de hacer todo lo posible por llegar a tierra para salvar la vida de Jonás. Pero entre más intentaban salvar la vida de Jonás, más fuerte se ponía la tormenta. Y en ese momento decidieron, ok, ¿sabe qué? Que no hay otra. Agarraron a Jonás, hermano, en los bigotes y ¡flan! Lo aventaron. Y Jonás cae, hermano, y agradecido, bueno, no voy a hacer lo que Dios me mandó. Y en eso, hermano, vino la ballena suya. Porque la mía no, vino una mojarra o un bagre, hermano, y ¡flan! Se tragó, ¿vale? Que usted quiera ponerle ahí. Y se agarró a Jonás. Y Jonás entra en el vientre, en el estómago de este inmenso pez. Y cuando está ahí pensando que ya se había librado del Señor, que ya se había alejado de Dios, de lo que le había ordenado, Jonás estaba ahí. La Biblia dice que estuvo en ese vientre, y cuando estaba ahí en el estómago del pez, empezó a clamar a Dios, y hizo una oración linda, hermanos, que usted lo puede leer en Jonás 2, y empezó a clamar y decirle: Dios, tú quisiste esto. Entonces, en ese momento Dios tuvo misericordia de Jonás y le ordenó al pez que lo arrojara, y ahí ¡pum!, lo tiró. Y entonces ahí empezó la canción: Jonás no le hizo nada. Jonás sale y Jonás dice: bueno, aquí ni modo, ya le clamé a Dios que me salvara, voy a hacer lo que Él quiere. Pero Jonás no se fue contento. Jonás llegó a Nínive, y llega a Nínive y pasó en medio del pueblo y dice: ustedes están pecando, son mal, están mal, Dios va a destruir esto, eso es todo. El rey escuchó, puso en ayuno a todo el mundo, la gente se arrepintió, pusieron en ayuno los animales, todo el pueblo se arrepintió, lo hizo, se subió. Mire qué interesante, que Jonás llegó a Nínive, hizo lo que Dios le estaba diciendo, pero se subió a un monte, se sentó en el monte y empezó a esperar cuando caía el fuego del cielo para que Nínive fuera destruida. Qué difícil es aprender, hermanos, de la manera en que Jonás aprendió. Qué difícil es aprender a darnos cuenta de que muchas veces las órdenes o el llevarle la contraria a Dios, muchas veces nosotros llevamos la de perder. Y es que muchos de nosotros nos gusta llevar la contraria y no hacer solo, y al hacer eso, hermano, nos complicamos solos. La vida se nos vuelve más dura. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta que cuando más te prohíbe algo tu madre, tu papá, tu familia, entre más lo haces, más difícil se vuelve tu vida? Porque algunos de nosotros hemos tenido que aprender así. Nos gusta llevar la contraria, y cuando somos adolescentes, hermano, y jóvenes, nos encanta llevar la contraria. Pero qué difícil es tomar llevar la contraria. Dios te dice: yo te amo, y tú dices: sí, yo sé que me ama, pero déjame, dame un chance, dame. ¿Sabe? Yo quiero cambiar tu vida, sí, pero déjame cambiar. Mire, muchas veces nosotros creemos que podemos cambiar nosotros mismos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Nosotros podemos cambiar nosotros mismos. Sí, yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer, no te preocupes, no me digas qué voy a hacer. ¿Usted ha mandado alguna vez a sus hijos a limpiar su dormitorio, hermano, su cuarto? Levánteme la mano los que ordenen a sus hijos que limpien su dormitorio. Y sus hijos dicen: sí, yo sé cómo hacerlo, yo sé. Y cuando llegan, miran el mismo cochinero que lleva 2 semanas ahí. Y lo único que sacaron fue 2 tazas que habían ahí que llevan 2 meses. Y ya está limpio. Y en ese momento a usted se le vuela la paloma del Espíritu Santo. Sale el viejo hombre, saca el bate y le dice: te dije que limpiara, semejante hijo de Dios. Usted ya ve. Y ahí usted se explota, y ya luego su hijo: verdad, y usted que ya levanta las manos y que adora a Dios, y aquí, que allá, y empezamos. Eso es normal. ¿Qué tan sencillo sería que nosotros como hijos hiciéramos lo que nos piden los padres? Qué sencillo sería que nosotros como hijos hiciéramos lo que el Padre nos pide cada día. Que Dios Padre te diga: búscame, ama, ora, habla conmigo, busca de mi presencia. Pero mire, hermanos, qué difícil es esto. Qué difícil que encontrarnos que Jonás era tan sencillo como ir a hacer, pero el hombre decidió hacer lo contrario con Dios. No me voy a ir lejos. Pero no solamente para que usted mire que no solo Jonás era un poquito raro y le quería llevar la contraria a Dios. Dale un texto más, hermano. Nos encontramos con una mujer ahí, hermano, para que miren que aquí es pareja la cosa. No hay discriminación.
Dios fue tan bueno y que nos mostró eso. Y aparece una mujer que creo que es la más famosa, hermano, Eva. ¿Sí la conoce? Y no estoy hablando la de la película de Disney, es Eva. Dice la Biblia que la mujer vio el fruto del árbol y era bueno para comer, en Génesis capítulo 3, 6 y 8, y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, luego dio a su esposo que estaba con ella. Pues igual como Jonás, hermanos, aquí nos encontramos con Eva, la cual había recibido una orden sencilla y precisa: no comas de ese árbol. ¿Había algo de difícil en esa orden, hermanos, sí o no? Si leemos un poquito atrás, nos vamos a dar cuenta que Dios había hecho todos los árboles atractivos y lindos para comer, dice la Biblia. O sea que todos los árboles tenían frutos, eran vistos muy bien. Pero ¿por qué era tan sencilla una simple orden que Dios le dio? No comas. ¿Por qué cree que lo hizo? Usted me va a argumentar: es carne, pastor. ¿A usted alguna vez le prohibieron salir en la noche, hermanos? Me levanta la mano a los que les prohibieron salir en la noche. Bueno, a todos los otros porque tienen miedo todavía. Acuérdate la cámara, bro, para que miren. Que les prohibieron salir de la noche, en la noche. ¿Por qué fue que les prohibían, hermanos? Porque su mamá, su papá les decía: puede pasar esto, esto, esto y esto. ¿Verdad que sí? Y nosotros que decíamos: ¿sabes qué? Yo soy listo. Yo no le voy a preguntar quiénes se escaparon un día de su casa, hermano, para dar una vuelta, porque tampoco quiero que lo mire aquí su hijo y diga: ya sabía. Yo sí me escapé varias veces. Esa parte la voy a borrar del video, usted no cree que la va a ver. Vengo al Señor y el Señor dice: mira, deja de pecar. Deja de pecar. Otro chance. El pecado, hermano, busca de Dios. Y me empezó a ir mal, empezó mal, hasta que un día llegué llorando delante de Dios y: Señor, ahora sí te necesito. Porque qué difícil, hermano. No es que, miren, la vida nos encanta llevar la contraria a la gente, hermano. ¿Verdad que sí? No, es. Nos encanta llevar la contraria. Imagínense con Dios, hermanos. Era tan fácil que a Eva le dijeron: no comas, no comas, no comas. Si Eva no hubiera comido, hermano, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Hubiéramos tranquilos. Usted no tendría. En ese momento, hermano, cuando estaba ahí Eva se da cuenta que había un problema con Adán. Le dio a comer y Adán comieron y se dieron cuenta que estaban desnudos y ya, listo. Pero en la tarde dice la palabra del Señor que Eva empezó y Adán empezaron a escuchar que el Señor venía en el huerto. Y entonces dice la Biblia que el hombre escuchó que andabas en el huerto del jardín. ¿Y sabe qué es lo que hicieron ellos al momento de desobedecer al Señor? Eva y el hombre corrieron a esconderse, trataron de huir del Señor. Mire qué cosa, que cuando muchas veces nosotros nos gusta llevar la contraria a Dios, o que nos gusta llevar la contraria a nuestros padres o a nuestra esposa, a nuestro esposo, y sabemos que fallamos o sabemos que cometemos una falta o un pecado, tratamos de argumentar y buscamos la manera de justificarnos y nos ocultamos de eso. Bueno, Eva lo hizo y Adán lo hizo y empezaron a correrse enfrente de los árboles y bajo los árboles, y el Señor sabía que estaban ahí. ¿Estamos de acuerdo de eso? La Biblia dice que Dios lo sabe todo. Ahora mire, antes de llegar a esto, Jonás empezó a huir. Jonás creía que Dios no iba a estar allá en Tarso, que no iba a ir en el barco, que se iba a quedar allí en su pueblo. No sé en qué forma Jonás miraba a Dios, pero él creía que solamente Dios estaba ahí y que en otro pueblo no lo iba a obligar a hacerlo, o que no lo iba a buscar, o que no lo iba a encontrar para hacerlo. Cuando la Biblia nos dice que Dios es omnipresente y omnisciente, está en todos lados y todo lo sabe. Por lo cual no sé qué pasó con Jonás, pero Jonás empezó a huir y dijo: allá me voy. ¿Cómo nosotros hacemos? Cuando los problemas se ponen grandes, me voy de estado. Me voy de mi rancho. Cuando los problemas se ponen grandes y graves, me voy de la casa. Y tratamos de huir. Y tal vez usted puede salir de su casa, puede salir de su trabajo, puede moverse de estado, pero de Dios, hermanos, usted no puede huir. Jonás lo quiso hacer y luego nos encontramos a Eva, y Eva también trató de huir. Ellos trataron de huir delante de Dios
Y entonces ahí viene la justificación rara. En ese momento le dice entonces, Adán le dice a Dios, mira, la mujer que me diste fue la que tuvo la culpa. Y la mujer dice, no fue culpa mía, fue la culpa de la serpiente. Y la serpiente, pues, ¿qué era? Pero empezaron a justificarse raro. Era tan fácil de no comerlo. Ahora me voy con Jonás. Dale clic anterior, hermano, donde aparecía Jonás. Creo que aparece ahí Jonás 4:13. Jonás se enoja, hermanos, y en el momento que está ahí, ¿sabe qué hizo Jonás? La justificación de Jonás, ¿sabe por qué no quería ir a Tarsis, a Nínive a predicar? Porque él dijo, yo conozco que eres un Dios misericordioso. ¿Usted le halla lógica a eso, hermano? O sea, si sabía que Dios era un Dios de misericordia y compasión, ¿por qué entonces no fue a decirle a la gente sencillamente, sino que trató de huir? Hay una justificación ahí. Imagínese que usted le diga, hijo, ¿y por qué no hiciste eso? Porque yo sé que, mire, yo como hijo, y muchas veces usted como hijo, nuestros padres nos dicen, limpia este lugar. Y usted lo limpia. A mí me tocaba barrer el patio. ¿Usted sabe qué es barrer el patio, hermano? ¿Sí? ¿Sí me entienden eso? Barrer el patio. Y yo lo barría. Según yo estaba bien. Chava, agüita y todo. Llegaba mi mamá y me decía, ¿y este chiquero? A barrer otra vez. Y ahí volví a barrer. Y me decía, si yo barro, me decía mi mamá, ese es muy común, hermano, la madre. Y encuentro más sucio, te la ganas. Hermano, yo no sabía mi mamá cómo hacía eso. Yo juntaba un bultito de basura así. Y cuando mi mami terminaba de barrer el patio, hermano, una montaña así que se le tenía que echar fuego. Y me dice, no te dije que lo hicieras así. No te he enseñado que lo hicieras así. Mami, pero yo ya barrí, ya lo hice. Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta que a mi mamá no le gustaba cómo yo hacía, cómo barría, le decía, hijo, ¿barriste el patio? No, mami, porque a usted no le gusta cómo yo lo barro. Y mire qué justificación más rara, ¿no? Haz esto, que a usted no le gusta cómo yo lo hago. Mi hermano Jonás decía, ¿y por qué no fuiste a hacerlo? Porque yo sé que eras bueno. Muchas veces las excusas de nosotros con Dios son tan raras. Yo te pregunto esta tarde, estoy por terminar, porque ya lo miro con un poquito de hambre. ¿Por qué muchas veces es tan difícil tener buenos resultados en nuestra vida con algo que Dios nos pide? Mire, hay situaciones en la vida que pudieron evitarse en nosotros, hermanos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Hay muchas cosas en tu vida y en mi vida que pudieron evitarse con un simple sí o no. Pero como nos aventuramos tanto a llevarle la contraria, no solamente a Dios como Padre, sino a nuestros padres también terrenales, algunos hemos pasado situaciones difíciles. Algunos creemos de que nosotros las podemos todas. Y Dios te deja y te da espacio y te deja ir como el hijo pródigo, pero un día Dios te va a traer de vuelta. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Usted sabe la historia del hijo pródigo? Sigue siendo un hijo. Fue un hijo, pero cuando estaba allá, hermanos, ese muchacho Dios lo tuvo que traer y lo trajo de vuelta. Él no perdió la casa, no perdió el título de hijo. Lo que él perdió fue el tiempo alejado del Padre. Qué difícil, hermano, cuando le queremos llevar la contraria a Dios. Pastor, yo no le llevo la contraria a Dios. ¿Estás seguro, hermano? Pero muchas veces nos complica el poder entender y poder creer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere cambiar nuestras vidas, hermano, y el llevarle la contraria a Dios nunca nos dará buenos resultados. Pero